De conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 13 minutos del día 6 de marzo de 2019, solicito al maestro Hugo Xertuche Guerrero, secretario técnico, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 8ª sesión ordinaria de este instituto, a la cual ha sido debidamente convocada. Proceda, secretario. Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar la lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes las comisionadas y comisionados ciudadanos siguientes: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Viviana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rabolloso. Señoras y señores comisionados, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno del Instituto. Muchísimas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Secretario, a favor de proceder a dar lectura al orden del día. Con gusto. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 7ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, celebrada el 27 de febrero de 2019. 4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México respecto a la planta productora de mezclas asfálticas. 5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto de resolución de recurso de revisión interpuesto ante este instituto en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales. 6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 63 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a la información. 7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto de resolución de denuncia. 8. Asuntos generales. Muchas gracias, secretario. Comisionadas y comisionados ciudadanos, está a su consideración el orden del día. Si no hay comentarios, quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de la 8ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto correspondiente al año 2019. Muchas gracias, secretario. El tercer punto del orden del día consiste en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 7ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, celebrada el 27 de febrero de 2019. Queda a su consideración el proyecto de acta. Si no hay observaciones, quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad el acta de la 7ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Muchas gracias. Continuamos con la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, respecto a la planta productora de mezclas asfálticas, por lo que le solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Muchas gracias. Se presenta el acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México respecto a la planta productora de mezclas asfálticas. Comisionadas y comisionados, queda a su consideración el proyecto de acuerdo presentado. Señor secretario. Señoras comisionadas, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México respecto a la planta productora de mezclas asfálticas, sírvase manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Muchas gracias, secretario. El quinto punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto de resolución de recurso de revisión interpuesto ante este instituto en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales, por lo que le solicito nuevamente al maestro Hugo Erexertuche Guerrero proceda con la exposición correspondiente. Gracias. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales con el sentido de modificar. Es el expediente 83, diagonal 2018, de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, repito, con el sentido de modificar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 63 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a la información, por lo que le solicito nuevamente a la Secretaría Técnica proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de sobreseer por improcedente y confirmar. El expediente 56, diagonal 2019, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, repito, con el sentido de sobreseer por improcedente y confirmar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de sobreseer por improcedente y modificar. El expediente 2253, diagonal 2018, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y el 2276, diagonal 2018, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Ambos con el sentido de sobreseer por improcedente y modificar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse manifestar. A favor. Se aprueba por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de sobreseer por improcedente y revocar. El expediente 2298, diagonal 2018, de la Secretaría de Administración y Finanzas, repito, con el sentido de sobreseer por improcedente y revocar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración 8 proyectos de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Los expedientes 32, diagonal 2019, de la Alcaldía Xochimilco,
2324, diagonal 2018, del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. El 2354, diagonal 2018, de la Alcaldía de Tláhuac. 2358, diagonal 2018, de la Alcaldía Gustavo Madero. 2356, diagonal 2018 y 177, diagonal 2019, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. El 25, diagonal 2019, de la Alcaldía Venustiano Carranza. Y el 55, diagonal 2019, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social ante Secretaría de Desarrollo Social. Repito, con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración dos proyectos de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de confirmar los expedientes 165, diagonal 2019, de la Alcaldía Benito Juárez, y el 27, diagonal 2019, de la Alcaldía Iztacalco, con el sentido confirmar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 11 proyectos de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de modificar los expedientes 2158, diagonal 2018, de la Secretaría de Administración y Finanzas, antes Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México. 2268, diagonal 2018, de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 2272, diagonal 2018, 74 y 79, diagonal 2019, de la Alcaldía Benito Juárez. 2320, diagonal 2018, 40 y 41, diagonal 2019, de la Alcaldía Xochimilco. 2357, diagonal 2018, de la Alcaldía de Tláhuac. 30, diagonal 2019, de la Alcaldía Venustiano Carranza. Y 59, diagonal 2019, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de modificar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de modificar y será vista por revelar información confidencial. El expediente 39, diagonal 2019, de la Alcaldía Xochimilco. Repito, con el sentido de modificar y dar vista por revelar información confidencial. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración 20 proyectos de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de revocar los expedientes 2145 y 2310, diagonal 2018, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El 2308, diagonal 2018, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Los expedientes 24, 33, 34, 35, 36, 38 y acumulados 37 y 52, todos diagonal 2019, de la Alcaldía Xochimilco. 2322, diagonal 2018, del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal. 2325, diagonal 2018, de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. 2330, diagonal 2018, en la Alcaldía Álvaro Obregón. 2339 y 2340, diagonal 2018, ambos de la Alcaldía Gustavo Madero. 2349, diagonal 2018, en la Alcaldía Tláhuac. El 26, diagonal 2019, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, antes Secretaría de Seguridad Pública. 57, diagonal 2019, del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. El 60, diagonal 2019, de la Alcaldía Iztapalapa. Y el 65, diagonal 2019, del Congreso de la Ciudad de México. Los 20 proyectos de resolución con el sentido de revocar. Comisionado Guerrero, por favor. Muy buenas tardes, comisionadas, comisionado presidente. Me voy a referir al expediente 33
del año 2019 y voy a presentar un contexto y una descripción del mismo. En esta solicitud de acceso a la información, una ciudadana solicita, señala que como lo ha anunciado el alcalde, hay programadas unas jornadas o faenas por todo Xochimilco y requiere el calendario de actividades por cada una de las áreas. La respuesta del sujeto obligado es la siguiente. Un extracto de la respuesta. En atención a lo anterior, sugiero a usted que para fines prácticos consulte la página oficial de Facebook de la Alcaldía de Xochimilco, en la cual se publican las fechas y actividades a realizar en las jornadas de la demarcación que realizan las áreas. Es decir, en la respuesta del sujeto obligado, lo que está señalando es que a la ciudadana es que para poder obtener esa información debe acudir a la página oficial de Facebook de dicha alcaldía de Xochimilco. En el asunto lo que estamos resolviendo es precisamente que, si bien reconocemos la importancia y la potencia que tienen las redes sociales en la actualidad, no significa que las redes sociales sean el medio idóneo para proporcionar la información. Asimismo, ha sido criterio reiterado en algunos tribunales que el acceso a las redes sociales, llámese Facebook y Twitter, implica un acto volitivo en el que el usuario necesariamente tiene que dar de cuenta tiene que dar de alta una cuenta, es decir, suscribirse a esas páginas o a esas redes sociales. Entonces, el aceptar esta respuesta que está emitiendo el sujeto obligado implicaría obligar también a la ciudadanía a que necesariamente se den de alta en estas redes sociales, cuando ya se ha señalado que ello implica un acto volitivo. Por ello considero importante señalar este asunto y mencionar que, si bien, como se ha dicho, reconocemos y valoramos la importancia de la difusión a través de las redes sociales, también resulta necesario que los sujetos obligados no se limiten únicamente a proporcionar la información a través de estos medios, sino proporcionarla a través del medio idóneo, medio electrónico, y estarlas publicando también en sus páginas oficiales de Internet y no únicamente en redes sociales. Y esta es la intervención, presidente, es cuanto. Muchas gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más? Por favor, comisionado San Martín. Presidente, sí, gracias. Tomando también el bloque de los que estamos sometiendo a consideración como revoca, me gustaría también, en el mismo tenor que el comisionado Rodrigo, destacar otro caso, que es el 2310 del 2018 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En este caso piden una serie de información sobre denuncias interpuestas durante un periodo de 2015 a 2018 con motivo de violencia contra alumnas, profesoras, investigadoras y trabajadoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una serie de información estadística que tiene que ver con fechas de denuncias, áreas encargadas, fecha de la resolución. Lo que se está haciendo aquí es que se declara incompetente la Procuraduría y remite la resolución justamente a la Universidad de la Ciudad de México, que si bien pues obviamente tendría información, lo que se hace en el análisis del proyecto es decir, en realidad tenía unidades administrativas, una en particular, que es la Dirección General de Política y Estadística Criminal, que se encarga justamente de investigar y determinar causas que dan origen a los delitos y sacar información de tipo estadístico, aunque es la Procuraduría, pues es en realidad información de tipo estadístico. Lo que estamos haciendo es revocar para que busque esta información al nivel de detalle, porque pues se encarga obviamente de tener temas es competente sobre denuncias relacionadas con alguna conducta del código que sea delito sexual. ¿Por qué lo traigo a colación más allá del tema de falta de búsqueda? Por el tema importante que trata sustantivo en cuanto a violencia contra alumnas, profesoras, investigadoras y trabajadoras, en el marco además de que estamos a punto de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y para eso traigo una serie de cifras. Si bien la Ciudad de México desde 2008 tiene en vigor pues su ley de acceso a las mujeres con una vida libre de violencia para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que trata de prevenir esto, las cifras no son muy alentadoras. Hay un informe de un grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de la violencia de género contra las mujeres para la Ciudad de México, que justo trae datos de la propia Procuraduría de cómo estamos. Y de 2012 a septiembre de 2017 se registraron 67,520 casos de violencia familiar. Este informe pues, está en la página de Mujeres, digamos, toma datos. Es un grupo de trabajo que se constituyó entre gobierno con académicos para tratar de sacar este análisis, y de esos 9,985 casos son de abuso sexual, 586 de acoso sexual. En relación con el acoso y abuso sexual,
36% eran menores de edad. También por su parte el C5 de nuestra ciudad, el que monitorea las cámaras de vigilancia, reportó en ese periodo también 7,298 incidentes por agresiones sexuales, de las cuales la mayor parte ocurren en vía pública, 52%, 26 en intramuros, 4.2 en escuelas y 1.5 en trabajo. Parte de las conclusiones de ese informe, y con eso termino la intervención, presidente, es que justamente el grupo de trabajo detecta, como una de las conclusiones que se plantea, una deficiencia importante en todas las instancias que tienen que ver con análisis, generación y evaluación de información para establecer indicadores de contexto, estructura, procesos y resultados que obviamente tienen que ver con acceso a la información. Es decir, falta ese tipo de información estadística ordenada de esa manera que ayudaría a distinguir y obviamente establecer políticas públicas en ese tenor, ¿no? Entonces, por la importancia del caso es que lo resalto y que está en este bloque que votamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada San Martín. Comisionada Peralta, por favor. Gracias. Perdón, en relación a los comentarios, creí que íbamos a votar el comentario del tema que trajo a colación, pero perdón, me regreso. Disculpen, me regreso. Bueno, yo aquí quisiera resaltar que inclusive, aparte de que es criterio que las redes sociales no constituyen el mecanismo para establecer por ley la información que es de oficio, ¿no? Y pues bueno, no se puede remitir a una red social, como tampoco se puede remitir a notas periodísticas. Hemos establecido aquí criterios también al respecto de que las notas periodísticas no son la fuente oficial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo quisiera sumarme a ese tema y aparte de traer a colación que inclusive no nos podemos acabar de poner de acuerdo, inclusive si podemos o no hasta regular nosotros como sistema o como órganos de transparencia las redes sociales. Este es un tema que está ahorita muy en boga y recientemente hicimos una serie de consideraciones. Su servidor es integrante de la Comisión Jurídica del Sistema Nacional de Transparencia, en el que se sujetaron a aprobación unos lineamientos o políticas que le llamaron ya definitivamente para la difusión de información pública mediante las redes sociales digitales. Y se establece aquí una serie de parámetros y mecanismos con los que pues no concordamos, porque como bien se dice, el tema de las redes sociales pues es algo que uno oficializa, pero que realmente hay una serie de puntos a determinar. Inclusive se discutió si se pagaban o no con dinero, que si se pagaban o no con dinero de los sujetos obligados, podía estar obligado, o sea, una serie de cosas que realmente salen de los parámetros de competencia que tenemos, de los parámetros de facultades que nos da la ley para regular. Entonces, bueno, es importante este tema en función de lo que mencionaron, de que pues no, si consideráramos de acuerdo con estos lineamientos regular las redes sociales, entonces el que se remita a la información publicada en una red social pudiera ser considerado oficial, y eso me parece que estaría entrando entonces en conflicto con el criterio que estamos planteando aquí, de que la red social lo que publiques no es oficial, ¿no? Y no es información pública de oficio para que lo puedas remitir al peticionario a lo que ahí publicaste, ¿no? Entonces creo que con este ejemplo ponemos todavía de manifiesto que lo señalado en estas políticas que recientemente les decía se acaban de aprobar en la Comisión Jurídica. Debo destacar que mi voto fue el único en contra, ¿no? Yo no estuve de acuerdo, hubo me parece que 4 abstenciones, 1 en contra y el resto votaron a favor. No estoy de acuerdo, reitero, porque además hicimos unos análisis mucho más profundos sobre el tema, que decíamos, primero, la propuesta no tiene una base sólida que argumente su implementación. Les decía, ¿dónde están las facultades que tenemos para obligar nosotros como sujetos, como órganos garantes locales, para obligar a que se sometan a nuestra competencia las empresas operadoras de estas redes sociales? Ellos van a publicar lo que tú pongas como usuario, ya sea que te ostentes como gobierno o ya sea que te ostentes como particular. Eso es algo que, bueno, pues aquí habría que analizar. Y de ahí establecer una serie de parámetros de lo que puedes o no publicar. Para mí ese tema atenta contra la libertad de expresión y deberíamos ponderar un poquito más este tema de lo que puedes publicar o no, porque volvemos al tema, si lo estamos considerando oficial, entonces lo que dijo la delegación, de acuerdo con esto, estaría bien. Y de acuerdo con nuestra ley, no es un portal para la información. Entonces yo creo que ahí habría que abundar un poquito más al respecto, ¿no?
Les decía, se condiciona también la libertad de información de los sujetos obligados. ¿Qué es lo que puedes poner, ¿no?, al considerar que las cuentas institucionales serían aquellas que se utilicen para difundir información pública derivada de las funciones? Volvemos al tema, no es un mecanismo reconocido en la ley para que tú pongas información oficial. Sí puedes hacer uso de esto para difundir, pero tú te tienes que remitir a los parámetros que establece la ley de transparencia y las leyes respectivas para que se considere como el mecanismo donde vas a encontrar oficialmente, valga la redundancia, la información de oficio, ¿no? Entonces, igual se genera una serie de confusiones al respecto entre lo público y lo privado, hasta dónde tenemos competencia los locales para obligar a nuestros sujetos obligados, cuando además entra también ahí un tema relacionado con la ley de datos personales en posesión de particulares, ¿no? Entonces, es todo un contexto que creo que deberíamos analizar un poco más. El ejercicio no me parece malo, pero me parece que debemos analizarlo más a profundidad y realmente considerar qué es lo que se debe de hacer. Si realmente estos lineamientos quedó en que no son vinculantes, ¿no?, y no podría serlo, de verdad no podrían serlo, porque no tenemos ni siquiera esas facultades para tal efecto, pero sería muy importante poder discutir y ahondar al respecto. Entonces, lo traje igual a colación a propósito de lo que comentó el comisionado, porque efectivamente no consideramos que la respuesta dada por el sujeto obligado al remitir a sus redes sociales se considere que ahí está publicando de manera oficial la información. Eso no puede ser. Las redes sociales tienen otra finalidad, al menos ahorita en lo que las estamos aplicando para temas de gobierno, sí tienen que ver con una difusión importante, involucran mucho a la ciudadanía, involucran mucho a las personas en un sentido positivo y negativo, pero creo que establecerlo como algo que pudiéramos regularlo oficialmente genera estas incertidumbres, y en ese sentido, pues entonces, de acuerdo con estas políticas que todavía no han sido aprobadas por el Consejo, serán aprobadas por el Consejo, solamente fueron aprobadas ayer por la Comisión, entonces no estamos obligados a acatarlas, y creo que el criterio que traemos al respecto, pues entonces es correcto, ¿no? Ese sería el punto en relación con las redes sociales. Y si me permiten, traigo otro comentario rápidamente en relación con varios proyectos que ya se votaron y se van a votar en el último bloque que viene, pero es el 383 del 19, el 384 del 19, el 389 del año 2019. ¿Mande? Sí. Ok, me parece, y comentamos en ese. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ese sería mi comentario y muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, Sí, de comisionada acuerdo. Peralta. ¿Alguien más? Por favor, secretario. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor, con el sentido de revocar los 20 proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 16 proyectos de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información, con el sentido de ordenar que se atienda a la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Son los expedientes 163/2019 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, los expedientes 327, 341 y 391, los tres de /2019 de la Alcaldía Xochimilco, el 383, 384, 385, 386, 387, 388 y 389 /2019 de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más resiliente. Los expedientes 426 y 427 /2019 de la Alcaldía Iztacalco, los expedientes 472 y 483 /2019 de la Alcaldía Milpalta y el expediente 479 /2019 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Repito, todos con el sentido de ordenar que se atienda a la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. ¿Alguien quiere intervenir con relación a este punto? Comisionada Peralta, por favor. Gracias. Es en relación con los asuntos del 383, 384, 385, 386, 387, 388 y 389 de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una ciudad cada vez más resiliente. Esta comisión
Debo hacer un pequeño antecedente. Esta comisión se creó derivado de lo que sucedió con motivo de los sismos del año antepasado, ¿no? 2017. 2017, ¿verdad? Sí. Qué pronto, ¿no? Bueno. Y bueno, aquí hay un tema que me gustaría que analizáramos. Aquí se está ordenando que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Estoy de acuerdo completamente con el sentido, no es mi comentario en función de eso, sino que la misma comisión mandó un oficio no hace mucho aquí al instituto solicitando que se le diera de baja del padrón de sujetos obligados. O más bien pidió que se le diera de baja porque ya no era sujeto obligado y porque estaba sumado a otra dependencia, ¿no? Esto en su momento no se acreditó con nosotros y aparte no se podía llevar a cabo porque no estaba todavía el pleno constituido. Por ahí debe de andar este oficio. El tema en este punto es que primero, los sujetos obligados no pueden determinar cuándo dejan de ser sujetos obligados, ¿no? Ahí en el oficio respectivo él dice, yo ya no soy sujeto obligado y pues adiós. Yo creo que y supongo que por eso no contesta y por eso no está contestando. Entonces, aquí en su momento hay que darle seguimiento al tema porque como tal no ha desaparecido como sujeto obligado. Entonces, el proyecto va bien porque no está dado de baja, no hemos recibido una nueva solicitud exactamente para determinar la situación jurídica de este sujeto obligado. El segundo punto es que tampoco aparece que haya desaparecido como tal. No encontramos ningún fundamento, ninguna nota por ahí de que haya desaparecido, ¿no? Ya ven que la mayoría de los que han cambiado o los que hemos documentado como dados de baja o de alta como sujetos obligados en virtud de su nombramiento, de su cambio de denominación, en fin, estos han documentado perfectamente con el diario, con la Gaceta, con el acuerdo respectivo, en fin, esta comisión no ha sido el caso, ¿no? Les decía, lo único que mandó fue un oficio, según tengo entendido, donde decía que ya no era sujeto obligado porque iba a ser absorbido por otro sujeto obligado. Entonces, en este sentido, lo que pido aquí es que demos un seguimiento de este tema, porque me llamó la atención que precisamente le estamos ordenando que conteste y damos vista porque no contestó. Reitero, eso está bien, porque hasta ahorita no hay ningún fundamento que establezca que ha dejado de ser sujeto obligado. Sin embargo, sí tenemos que hablar con este sujeto obligado para ver qué pasa, cuál es su estatus legal realmente y qué está sucediendo, porque seguramente van a haber otros en los que no están contestando. Y además, por el tema que se trata de la Comisión para la Reconstrucción, me parece que el tema es muy delicado, que este sujeto obligado considere esa circunstancia y se esté absteniendo de no contestar, cuando debo recordarle, si me lo permites, presidente, a todos los sujetos obligados que por ley quien determina si dejan de ser o no acreditada una vez esas circunstancias, pues somos nosotros como pleno del Instituto de Transparencia. Entonces, un sujeto obligado no puede considerarse que ya no existe nada más porque así lo determine con acuerdos internos, que no notifique por las vías legales, y menos aún abstenerse de atender las solicitudes de información porque considere que pues ya no está obligado. Aquí tiene que acreditar esa circunstancia, cosa que les reitero, estuvimos buscando y no encontramos mayores elementos, salvo ese tema que por ahí rastreamos vía correspondencia, ¿no? Entonces habría que encontrar ese punto para poder atender esto, porque supongo, le reitero, que van a seguir absteniéndose de contestar. Y aquí con esto cierro. El punto es que aunque se hayan abstenido, más bien se abstuvieron de contestar, la vista subsiste y el órgano de control respectivo tendrá que sancionar en su momento por estas omisiones al sujeto obligado que haya dejado de contestar sin fundamento legal. Y esto viene a colación también para recordarle a todos los sujetos obligados que no pueden hacer esto sin ningún fundamento, porque sí traerá consecuencias, así hayan desaparecido, porque desde el momento en que tienen estas obligaciones, pues habrá que marcar un parámetro de responsabilidades para quien haya determinado estas circunstancias y quien se esté absteniendo infundadamente de contestar bajo ese parámetro que no ha sido acreditado, ¿no? Entonces creo que es un tema importante, que además ahorita en este proceso de transición en el que ha habido varias transformaciones, pues
hacer un llamado a los sujetos obligados a que justifiquen todas las circunstancias que estén pasando al interior de su dependencia, pero que por ningún motivo se abstengan ni de publicar la información ni de atender las solicitudes de información, porque nada de eso justifica el dejar a las personas sin acceder a la información. Es violatorio de un derecho humano y estarían incurriendo en tales violaciones. Gracias, presidente. Es cuanto. Gracias, comisionada. Por favor, comisionada Nava. Gracias. Justo sobre los mismos expedientes que comenta la comisionada Peralta, quería resaltar y vincular lo que comentaban en el caso pasado del uso de redes sociales, porque el peticionario lo que requiere es actas, acuerdos, audios de eventos que se han comunicado a través justo de Facebook de la Comisión de la Reconstrucción. Entonces, aquí sí está dando muestras, obviamente, de una actividad pública a través de redes sociales. Por supuesto, exacto, está siendo omiso en responder a los peticionarios en cuanto a los recursos de revisión y al acceso a la información. Y bueno, desde justo octubre de 2017, el Info en su momento pues, lo dio de alta, como refiere la comisionada Peralta, y adicional, pues ha tenido presupuesto asignado, ¿no? O sea, no es en efecto que quieran o no ser sujetos obligados, es que hay una vinculación directa de toma de decisiones públicas, de uso de recursos. En el caso de 2018, pues fueron 8,000, casi 9,000 millones de pesos. Entonces, sí es un tema que es de interés público en la ciudad y ha sido reiterado, y me parece que aquí hay más preguntas que respuestas por parte de tanto la ciudadanía como de la población en general que esté de tránsito o viviendo en la Ciudad de México sobre el tema de la reconstrucción. Entonces, sí tenemos aquí un tema y aplaudo que lo estemos subrayando de esta manera, pues porque se tiene que tener una respuesta directa por parte de la comisión y bueno, o sea, como cada pleno, comentar que estamos evaluando el cumplimiento de información justo que tienen en los sitios web. Entonces, si no tienen un sitio web, si no están dando respuestas, si no hay información actualizada, de una preocupación reiterada por año y pico, casi 2, del sismo de la ciudad, entonces sí estamos en una cuestión de omisión grave por parte de la Comisión de la Reconstrucción. Entonces era en ese sentido subrayar que sí hay obligaciones que cumplir, que no basta con comunicar la actividad a través justo de redes sociales y que están obligados justo a proporcionar la información y a rendir cuentas, ¿no? Es cuanto. Muchísimas gracias, comisionada Nava. Por favor, secretario. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse manifestar. A favor. Se aprueba por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de ordenar que se atienda a la solicitud de información sin dar vista toda vez que el sujeto obligado se extinguió, quedando a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es el expediente 450/2019 y el sujeto obligado, la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, ahora Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Repito, con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud de información. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. Comisionada Peralta. Gracias, presidente. En relación con estos que estábamos dando vista, aquí también me surgió la duda y por eso dije hace rato, aun cuando se extingan, aun cuando dejen o cambien de nombre y demás, no deben dejar de atender las solicitudes y tampoco deben dejar de fincarse las responsabilidades que correspondan de quienes en su momento debieron atender. Entonces, aquí aunque se haya extinguido, supongo que debe darse vista a la Contraloría para que se remita al órgano que corresponda para que sancione el servidor público que corresponda, porque las funciones del servidor público no se extinguieron, ¿sí?
O sea, se extingue como tal el sujeto obligado, pero las obligaciones que tenía, pues sí subsisten, ¿no? Por ejemplo, si hubiera habido omisiones en la evaluación que vamos a hacer del año, de todo el año pasado, si existiera alguna irregularidad que amerite alguna vista, tendremos que darla. Y no porque se haya extinguido, se extinguieron las responsabilidades del servidor público correspondiente. Creo que aquí no sería el caso y daríamos la vista al órgano que corresponda para que deslinde lo que corresponda, pero de entrada nosotros no podemos decir que ya no damos vista porque ya no existe. Esa parte me parece que no deberíamos nosotros omitirla. En todo caso, si hay algún excluyente de responsabilidad por alguna circunstancia de extinción, que sea el órgano de control que lo determine, pero no nosotros dejar de dar vista porque ya se extinguió. Esa parte a mí me genera también dudas y por eso hace rato lo dije, no pueden, sería tan fácil decir, pues no, ya se acabó todo, ¿no? Y recordemos que el tema de las responsabilidades, pues va más allá hasta 5 años, ¿no? De acuerdo con las leyes vigentes, creo que sí son 5 años para que prescriban las responsabilidades, si mal no recuerdo. Entonces creo que no habría aquí razón por el solo hecho de que se extinguió el sujeto obligado para dejar de dar vista. Demos la vista que corresponda y que lo atiende el órgano de control que en su caso resulte competente o facultado para tal efecto, pero no me parece que en este caso, por ejemplo, si quedó la autoridad del espacio público adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, pues sería el órgano de control de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda quien haga la valoración correspondiente, como en el caso, por ejemplo, del Congreso de la Ciudad de México. Si hay omisiones en las que haya incurrido en su momento la Asamblea Legislativa o el Congreso Constituyente respecto a la información que ahora detentan y que deben proporcionar, dado que hubo esas transiciones y esa custodia, por así decirlo, de la información, pues las responsabilidades las tendrá que deslindar el órgano de control del ahora Congreso. En este caso yo supongo que sería el órgano de control de la ahora Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y si no, pues que lo determine el propio órgano de control, no nosotros, ¿no? Entonces yo aquí sí pediría que, como en los demás casos, sí se diera la vista correspondiente de acuerdo con la ley, porque no me parece que haya ninguna otra razón para que no diéramos la vista. Gracias. Bien, comisionada, ¿alguien más con relación a este tema para discutirlo o la discusión en términos de lo que plantea la comisionada Peralta? Comisionada San Martín, por favor. A ver, si bien recuerdo, sí tiene una variante, entiendo el punto de la comisionada Viviana, pero incluso la vez anterior que teníamos a los nuevos padrones actualizados, ¿no?, habíamos considerado que si era información que le pedían y ya el otro la absorbía, como que no era eso procedente. Entonces no sé si estaríamos yendo como en contra. ¿Recuerdas que incluso la semana pasada, me parece, se hizo alguna precisión, como explicando por qué en ese caso no? O sea, ya hay un caso similar, entonces supongo que es el mismo símil. Ajá. De uno que votamos la semana pasada, que incluso tú hiciste una observación que el secretario agregara en la explicación por qué quedaba diverso, digamos. Ajá, porque era una circunstancia ajá, exactamente, que yo entendería que es el mismo supuesto. Creo que incluso no sé si era la misma autoridad, que se hacía, lo que se hacía era dar la aclaración, como tú sugerías atinadamente, precisar por qué en ese caso no era. Entonces a lo mejor valdría la pena también revisar ese supuesto, si es el supuesto, así es, exactamente. Sí, por eso no me atrevería yo a cambiarlo, sino hacerlo así. Si ahorita si te parece podríamos ver si es el mismo y eso, que yo recuerdo que tú hiciste la precisión ahí, ajá, entonces un poco en consistencia, ¿no? Y en todo caso pues se puede revalorar si alguna cosa, pero no quisiera como que lo votara, sí. O sea, digamos, después de tu precisión atinada de la semana pasada, que pudiera ser, ¿no? Entonces, si me lo permiten, que se pueda parafrasear en términos del acuerdo anterior, para que haya consistencia en la determinación que estamos agregando, conforme a lo señalado por la comisionada Peralta y por la comisionada San Martín. Por favor, señor secretario, adelante. Muy bien, comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. El siguiente punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto de denuncia, por lo que le solicito nuevamente al maestro Hugo Eric Sertuche Guerrero proceda con la exposición correspondiente.
Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de denuncia considerando parcialmente fundada la misma. Es el expediente 8/2019 del sujeto obligado Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Repito, con el sentido de parcialmente fundada la denuncia. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de denuncia presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. El último punto del orden del día consiste en asuntos generales. Al no haber otro tema o asunto que tratar, adelante, comisionada Nava, por favor. Gracias. Solo para hacer un anuncio, es que ya tenemos los audios en Spotify de Info CDMX. Entonces, me parece que la idea es justo poner de manera accesible todos los contenidos que generamos en las sesiones, en las reuniones, en fin, o sea, tener accesible en justo redes sociales y aplicaciones que la mayoría de las personas utilizan. Entonces, ahí pueden ya encontrarnos en Spotify. Sería todo. Gracias. ¿Algo más con relación a este asunto? No, claro. Es para contribuir justo a la accesibilidad de la información. ¿Alguien más? Por favor, comisionado. Únicamente sumarme al comentario de la comisionada Nava. Con esta acción del Instituto de Transparencia se encuentra a la vanguardia, incluso está innovando, no únicamente hacerlo a través de Facebook y Twitter, que son las redes sociales tradicionales, sino innovar a través de otros medios, que en este caso Spotify, e igual que la comisionada Nava, celebro esta acción que estamos emprendiendo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues yo, igual que mis compañeros, me sumo al reconocimiento que se hace al personal del instituto, que tiene que ver justo con utilizar los medios digitales que hoy en pleno siglo XXI tenemos para alcanzar a un nivel poblacional más alto, incluso diversificando lo que en el propio instituto se hace, porque en efecto tiene que ver con el desarrollo de las sesiones que cada miércoles tenemos, pero también con actividades diversas que cada uno de nosotros desarrollamos de manera paulatina y que tiene que ver también justo con eso, accesibilidad de la información, cercanía con la gente, convirtiéndonos cada vez más en un instituto más transparente, con mayor vinculación ciudadana y por supuesto con estrategias de puertas abiertas para la capital del país. Así que también me sumo a este reconocimiento y a utilizar el Spotify que tenemos como un medio de accesibilidad al instituto. Muchísimas gracias. Al no haber otro asunto que tratar y siendo las 13:00 del 6 de marzo de 2019, se da por terminada la 8ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Agradezco a todos ustedes su presencia y que tengan muy buena tarde.